Para esta entrega partiremos de una base de datos ligeramente diferente y la razón es que se trata de una estructura más compleja, tal y como se puede apreciar en la hoja de cálculo que tenéis enfrente. Una de las grandes propuestas de Power BI es que realmente puede trabajar con cualquier formato de datos. En esta ocasión, por tanto, contamos con una hoja de datos en Excel que presenta una disposición matricial. Tal y como podéis ver, en la columna de la izquierda tenemos de arriba abajo dispuestos los años, anualizados los datos, por decirlo de alguna manera, y en las dos filas superiores tenemos tanto emplazamientos o subsidiarias como familias de productos. En la parte central tendríamos todo lo que son los datos. ¿Sí? La fila superior tenemos los tres, en este caso, emplazamientos distintos y en la segunda fila tendríamos familias de productos para cada uno de esos emplazamientos. Y por último, lo que contaríamos es con los datos correspondientes a esos emplazamientos. Por tanto, Power BI trabaja realmente mejor con datos que con columnas. Por lo consiguiente, trataremos de adaptar la disposición actual a 4 columnas. Veamos a continuación cómo lo vamos a hacer. Bueno, ya estamos en el Power BI, estamos en la carátula de acceso, en la ventana de entrada al Power BI y vamos a ir a obtener la base de datos, vamos a cargar la tabla que veíamos. Por tanto, pinchamos en el Get Data, vamos a conectarnos, le decimos a un Excel y vamos a abrir el Excel de los datos multinivel. ¿Vale? Este Excel solamente tiene una pestaña y tal y como podemos ver, bueno, pues esta es la estructura que veíamos en el Excel, ¿no? En la primera columna los años, en la parte superior teníamos las ciudades, teníamos... Vamos a darle a transformar los datos, porque tal y como decía anteriormente, vamos a tratar de reorganizar esta tabla de la manera que mejor nos pueda ayudar el Power BI. ¿Y cómo es esa manera? Bueno, pues vamos a comentarlo ahora mismo. Está cargando los datos, nos abre la instancia del Query Editor, ¿sí? Que es, bueno, como ya decía en algún otro vídeo, la sala de máquinas, ¿vale? Esta va a ser la fase previa al informe y es la fase en la que vamos a trabajar los datos. Vale, antes de comenzar, conviene hacer especial mención a cómo trabaja Power BI con las bases de datos. Power BI, de la manera que mejor se va a desenvolver para ayudarnos a nosotros a trabajar luego en los informes, es en base a columnas, ¿vale? Por tanto, el formato que veíamos de tipo tabla, que en tantas ocasiones nos podamos encontrar, lo que nosotros vamos a tener que hacer es traducirlo a columnas, ¿sí? Por tanto, ¿cómo van a ser esas columnas? Pues lo vamos a ver a continuación. Vamos a tratar, por tanto, de crear de esta tabla que está en una disposición horizontal, por decirlo de alguna manera, vamos a tratar de moverla, transponerla a la verticalidad. Y para eso vamos a crear 4 columnas. Ese va a ser nuestro objetivo. Crear 4 columnas que sean la ciudad o el emplazamiento, que ya lo podemos ver, que nos lo ha subido a la parte superior. Vamos a ver cómo vamos a ir arreglando eso. Pero antes de empezar a meternos con cómo vamos a arreglar, vamos a ver qué es lo que necesitamos. Por tanto, resumiendo, vamos a necesitar crear una tabla en disposición vertical en lugar de en horizontal, que va a contar con 4 columnas. La primera de ellas, la ciudad. La segunda de ellas va a ser la familia de producto. Por tanto, para una misma ciudad vamos a tener más de una familia de producto. La tercera de ellas va a ser el año. ¿Sí? Y la cuarta de ellas va a ser el valor. ¿De acuerdo?
Muy bien, teniendo eso en mente y teniendo eso en el foco de las tareas, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Lo que nos ha hecho ha sido, bueno, nosotros le hemos dicho cuál es la fuente, le hemos dicho cuál es la pestaña y lo que él ha hecho por nosotros, fijaros lo que es em, subir a los cabeceros de las columnas o a los nombres de las columnas la primera, la primera tupla o el primer registro, entendiendo, interpretando que ese sería el cabecero, y luego ha cambiado unos tipos. Bueno, nosotros vamos a deshacer esos dos últimos pasos, ¿sí? Y deshaciendo estos dos últimos pasos, ya veis que lo que hemos hecho es bajar el cabecero y dejar todos los nombres de las columnas con column 1, column 2, column 3, column 4, column 5 y así sucesivamente hasta el final. ¿Vale? Por tanto, ya veis que la tabla que tenemos ahora mismo, la tabla que tiene el Power BI, es más o menos la misma tabla que teníamos en Excel. ¿Qué es lo que vamos a hacer, por tanto? En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser transponer la tabla. ¿Sí? Y para transponer la tabla, pues nos vamos a ir a la pestaña de Transform y le vamos a dar a transponer esta tabla. Ya veis que ahora lo que ha hecho ha sido, bueno, movernos las filas a columnas y las columnas a filas. ¿Sí? Por tanto, tenemos los años en esta primera fila, ¿sí? Las dos primeras columnas no, pero a partir de la tercera columna el año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Y en las dos primeras columnas lo que tenemos son las ciudades, no en todos los registros, ¿sí? Y las familias de producto. Vale. Después de haber transpuesto la tabla entera, lo que vamos a hacer es levantar, por tanto, a los cabeceros la primera de las filas, ¿sí? Y para levantar los cabeceros la primera de las filas tenemos dos formas de hacerlo. La primera de ellas es pinchando en este botón, Use First Row as Headers, o la segunda de ellas es pinchando en esta parte superior izquierda de la tabla, ¿sí? Con el botón izquierdo del ratón y se nos abre un menú. Y en este menú, entre otras muchas opciones que tenemos para poder jugar, os lo dejo a vuestra disposición, en este caso por no demorarnos demasiado, lo que iremos es a grano y pincharemos con el botón izquierdo y lo que haremos es levantar. Ya veis que lo que ha hecho es Promote Headers y Change Type. Ha identificado directamente cuál es el tipo de datos y tal y como podéis observar, esto lo podemos detectar con dos pistas. La primera de ellas es el icono, como ya os lo decía en algún vídeo anterior, ya veis que es numérico. Y la segunda de ellas es que cuando identifica un tipo o cuando modifica un tipo a numérico, lo que hace es meter los números alineándolos a la parte derecha de la columna. Es otra de las pistas que nos puede ayudar a ver o entender qué es lo que ha hecho. Ya veis que son los que son de tipo texto, los tiene en la parte izquierda. Estupendo, vamos avanzando. Bueno, ¿qué es lo que vemos en la primera de las columnas? Lo que vemos en la primera de las columnas es que tal y como teníamos en la tabla de Excel, en el formato matricial, no teníamos todas las celdas rellenadas. Bueno, a nosotros sí nos va a interesar rellenar todas las celdas. ¿Cómo rellenamos todas las celdas? Bueno, si veis aquí el botón Fill, lo que nos da es dos opciones, Fill Down o Fill Up. ¿Sí? Rellenar hacia abajo o rellenar hacia arriba. A nosotros nos interesa que a la familia de producto bicicletas que ya tiene asignado Bilbao, accesorios también asigne el mismo valor y otros también asignen el mismo valor y así sucesivamente con el resto. Por tanto, le vamos a dar a Fill Down. Daros cuenta que lo que estamos haciendo es construir la base de datos. Otra vez de nuevo lo mismo. Estamos en el Power Query Editor, estamos en la sala de máquinas, por tanto estamos a partir de los datos que hemos cargado, estamos construyendo la base de datos. Ahora estamos tocando los valores de la base de datos. Ya veis que hemos rellenado ciertos registros, ¿sí? Y ahora esto ya empieza a tener un poquito ya de forma. Nos queda tocar el cabecero de esta primera columna, que sería ciudad,
¿sí? Por tanto, modificamos el valor y al segundo cabecero le vamos a llamar familia de producto, ¿vale? Por tanto, ya tenemos ciudad, familia producto y aquí tenemos ya por cada uno de los años una columna. Bien, tal y como decíamos al inicio, nos va a interesar contar con 4 columnas. Ya tenemos las dos primeras, que son ciudad y familia, pero luego lo que vamos a hacer es, y esto es clave, y esta es una de las claves importantes del Power BI, de cómo funciona, por tanto ya podemos hacer el cambio de chip, pinchando sobre la primera columna, a partir de la cual nos va a interesar despivotar la tabla, con el botón, ¿sí?, mayúscula seleccionado, vamos a pinchar en la última, de manera que vamos a seleccionar todas las columnas que correspondan a los años. Y nos vamos a ir a la parte superior de la tabla. Y en la parte superior de la tabla vamos a tener dos tipos de botones. El primero de ellos es el Pivot Column. ¿Sí? El Pivot Column está deseleccionado porque ahora mismo lo que tenemos es las columnas ya pivotadas. ¿Sí? Nos vamos a ir al segundo botón, que es con el que vamos a jugar, que es el Unpivot Columns. Y con el Unpivot Columns, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que los años, ¿sí?, nos lo meta en una columna y los valores correspondientes a los años nos los va a meter en la cuarta columna. De manera que lo que vamos a tener es, para Bilbao y bicicletas, tantos registros como años tenemos, ¿sí?, en donde en la tercera columna nos meta el año y en la cuarta columna nos meta el valor correspondiente. Y no solo para Bilbao y bicicletas, sino para Bilbao y accesorios, para Bilbao y otros, ¿sí? Ahora, por tanto, lo que tenemos es la tabla en disposición horizontal, ¿sí? Lo que vamos a hacer pinchando en este botón de Unpivot Columns es tener la tabla en disposición vertical. Tal y como decía anteriormente, esta es una de las claves de Power BI, ¿sí? Os invito a que juguéis con las dos disposiciones y os invito a que en sábanas de datos importantes, con un número ingente de datos que podáis tener en cualquier formato, en Access, en Excel y demás, juguéis en disposición horizontal y tratéis de crear diferentes visualizaciones y prestéis atención a cómo el Power BI se desenvuelve. Bueno, una pequeña indicación, un pequeño consejo, vigilar un poquito con cuál es el volumen de datos con el que jugáis, porque veréis que en disposición horizontal el Power BI no va a ser capaz de ir respondiendo, ¿sí? Se atraganta, se muere, y en el momento que pivotáis, eh, bueno, pues no tiene absolutamente nada que ver y vais a ver cómo cuando cerréis, cuando vayáis al close y apply, que nosotros nos quedan un par de pasitos antes de ir al close y apply, bueno, pues ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Se va a desenvolver de otra manera. Bueno, esta tercera columna, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es el año, ¿sí? Y en la cuarta columna lo que tenemos es el valor, ¿vale? ¿Algo más antes de seguir adelante? Bueno, quien más, quien menos ya se ha fijado a estas alturas que el año está en formato texto, ¿sí? Por tanto, poniéndonos con el botón izquierdo seleccionando la columna año, con el botón derecho abrimos el desplegable y lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de esta columna a numérico, ¿sí? Por tanto, vamos a dar a whole number. Ya veis que ha cambiado tanto el icono como la disposición de los números. Y ahora ya sí, nos encontraremos en disposición de cerrar y dirigirnos a los informes, a la visualización de los informes. Vamos a...
una vez se ha cargado la base de datos, la cual podéis ver en la parte derecha de vuestra imagen, la tabla con los 4 campos, en el panel de fields, escamoteamos el panel de filtros y nos disponemos seguidamente a continuación a crear un informe. Para ello vamos a cargar un primer objeto visual, que es el gráfico de líneas, al cual le incorporaremos el año, ¿sí? Por tanto, vamos a dotarle de longitudinalidad y vamos a incorporar el año en el eje y vamos a incorporar los valores en values, ¿sí? De este modo, se va a mostrar en la visualización, en el objeto visual, se va a mostrar cuál es el agregado de las ventas por todos y cada uno de los años, ¿sí? Bueno, a continuación cargaremos otro objeto para tratar de dotarle de más visualización. Trataremos de incorporar el objeto de mapa y la ciudad la colocaremos, el campo ciudad lo colocaremos en la localización, de manera que ya veis cómo el motor de Bing ha identificado el motor de mapas de Bing, que es el que nos ofrece el Power BI Desktop, ha identificado las 3 localizaciones, ¿sí? Y esas 3 localizaciones ya han sido cargadas. Y a continuación lo que vamos a hacer es incorporar en el campo size de ese objeto visual el valor, de manera que ya veis cómo los tamaños de las burbujas que identifican, barbells en inglés, para los que tengáis en inglés, las burbujas que identifican las 3 localizaciones va a ser distinto. ¿En función de qué? En función de la facturación segregada por cada una de estas ciudades. ¿Sí? Por tanto, pinchando en el objeto visual de mapa sobre cada una de las ciudades, vais a ver cómo en la parte izquierda el gráfico se va adaptando en consideración a lo que hemos pinchado. En adelante, os invito a que seáis vosotros los protagonistas de vuestros propios desarrollos. ¡Ánimo!